Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hay alarma en el mundo por el coronavirus originado en China. El virus ya deja 18 muertos en ese país y son más de 640 los casos de infectados. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Mientras la OMS evalúa la gravedad de la situación, en China las autoridades tomaron decisiones. Empezamos con este tema y enseguida María Gracia Acosta nos explica más detalles. Saludos. Existe alarma a nivel de los organismos de salud en el mundo por la rápida propagación del coronavirus y el desconocimiento respecto al alcance y tratamiento del mismo. El coronavirus inició en China a finales del año 2019 y rápidamente ha infectado a más de 640 personas. En China se confirman ya 18 muertos. Para evitar una mayor propagación del virus, las autoridades declararon en cuarentena a 5 ciudades con un total de 21 millones de habitantes. Estas ciudades son Wuhan, foco de la infección con 11 millones de habitantes. Posteriormente, las autoridades ordenaron el aislamiento de ciudades de las cercanías, como son Wangan, con 7,5 millones de habitantes, Eshu, una población de 1 millón de residentes, y también Chibi, con 478.410 habitantes, y Xi'an, con 339.437. Entre estas, en las ciudades más grandes, también se detendrá el transporte público. Veamos más detalles en el siguiente reportaje. Así viven los ciudadanos en China la alerta ante la amenaza por el coronavirus. Entre ciudades aisladas, hospitales blindados y estaciones fantasma. Son 5 las ciudades cerradas donde se decretó la cuarentena por este virus. Tras el paso de los últimos ferrocarriles, se restringió la movilidad de las personas. De igual manera, no están disponibles lugares de encuentro público como cines, plazas y cafeterías. China continuará informando de la situación a la OMS y a los países y regiones relevantes. Mientras tanto, en centros hospitalarios especializados en enfermedades infecciosas, se atiende la emergencia y se descartan o confirman casos. Necesitamos quitar el traje protector capa por capa. Primero necesitamos desinfectar nuestras manos antes de quitarnos el protector facial. La desinfección de manos es realmente necesaria. Las medidas de seguridad en la zona hospitalaria son muy estrictas. Asimismo, varios de los vuelos de conexión entre China y otros países han aplicado medidas sanitarias. Por ejemplo, Italia. Es tal vez la primera vez que se aplica el canal sanitario en el aeropuerto de Fiumicino. En diversas ciudades del país asiático se cancelaron los festejos del Año Nuevo Lunar para evitar contagios. Pekín suprimió los eventos de grandes dimensiones. Asimismo, se cerrarán museos, sitios turísticos y zonas donde se congregan turistas y visitantes. El coronavirus, conocido como Wuhan 2019 nCoV, ya ha llegado a Taiwán, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Estados Unidos. Se descartó un caso en México. Mientras tanto, científicos analizan de dónde pudo provenir el virus. Una alternativa es de la carne de serpiente. Esta es apreciada en la tradición china. La Organización Mundial de la Salud descartó declarar la alerta internacional, aunque también afirmó que podrían volver a reunirse por este motivo en los próximos días. Las autoridades de salud de China advierten que el nuevo coronavirus podría mutar y propagarse. Mientras la OMS evalúa la gravedad de la situación, se recomiendan medidas preventivas como cubrirse al toser y estornudar, lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones y acudir al médico tan pronto se identifiquen los síntomas. A propósito, el Ministerio de Salud descarta la presencia de casos de coronavirus en el país. Mientras tanto, se trabaja en protocolos de prevención. Valery Villalba informa. Se activaron los protocolos de acción en las diferentes terminales, tanto en los aeropuertos internacionales como también la entrada y salida del país vía terrestre ante posibles casos de personas contagiadas con el coronavirus, un virus que está localizado en China, pero que poco a poco se ha ido expandiendo. Es importante mencionar y destacar y enfatizar que el Ministerio de Salud ha indicado que hasta el momento no hay ningún caso aquí en Ecuador confirmado. Simplemente se está esperando la confirmación o el descarte de un caso en Colombia y otro caso en Brasil. Ante esto, igual el Ministerio de Salud ha enviado ciertas pautas, por un lado explicando en qué consiste o de qué trata la enfermedad y también aquellos síntomas para estar alertas y empezar a ejecutar el tratamiento respectivo. Ahora es importante mencionar aquellos síntomas
que incluyen fiebre, tos seca, malestar general y en algunos casos dificultad respiratoria, además de una neumonía que es observable en radiografías del tórax. Lo que también han recomendado son medidas de protección, por ejemplo, evitar el contacto con personas que sufren con infecciones respiratorias agudas, lavarse las manos con frecuencia y de presentarse una enfermedad, acudir a la atención médica, es lo que también se le ha recomendado a los diferentes trabajadores de las aerolíneas ante posibles casos. Así que hay que repetir, aquí en el país no hay ninguno confirmado. Lo que hay que hacer es estar pendientes, por supuesto, a fuentes oficiales para mantenerse informados. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo se abastece con medicamentos de otros centros de salud para suplir la falta de medicinas e insumos. Las autoridades reconocieron que el abastecimiento es de apenas el 60%. La máxima autoridad del Seguro Social confirmó el pasado miércoles que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo llegó a tener niveles mínimos de abastecimiento de medicinas e insumos. Hemos llegado a estar en mínimos, es decir, hemos llegado a estar entre 45 y 50%. Hoy con la adquisición y el abastecimiento podemos estar superando este rato el 60-65% y no son niveles que son adecuados, le digo con franqueza. Por esto, para atender la crisis, el hospital se abastece ahora con los medicamentos e insumos de otras casas de salud. Así lo confirmó el director provincial del IES, Abraham Bedrán. Particularmente así se está haciendo el día de hoy con unidades médicas en la provincia del Guayas, como es el Hospital de Ceibos, el Hospital de Valdivia, Norte Tarque y otros más que, según los insumos que vayan teniendo en esto, que pueden ser facilitados al hospital a condición de préstamo, se hacen para que una vez se complete con el stock. Sin dar mayores detalles del nivel de ayuda que reciben, Bedrán aseguró que están trabajando para normalizar la atención. Particularmente ciertos insumos que se estaban necesitando con ciertas áreas, hubo ciertos insumos del tema de diálisis y otros más, pero ahorita ya todo está provisto. Más temprano, la coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo aseguró que el malestar por la falta de medicinas e insumos continúa. Sí, el día de ayer mismo que no nos permitieron el ingreso pudimos hablar con pacientes fuera del hospital y nos seguían diciendo que no existían todavía insumos que se implementan o que se utilizan para realizar el servicio de diálisis. En esta misma reunión también hemos constatado que existen pacientes que no tienen o que nos cuentan que no han existido los insumos suficientes para realizarse el servicio de diálisis. Y Casa junto a pacientes renales pidieron agilidad a las autoridades. Ahorita, por ejemplo, debo 2 cajas de Verolimo que valen como $300 cada caja de 2 meses y no me han dado en el seguro, entonces esa medicina está en déficit. Desde el 2018 a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha tramitado 20 acciones de protección interpuestas por pacientes del Teodoro Maldonado Carbo por la falta de insumos. Joana Ramos, 24 horas. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, realizó un recorrido en el Hospital Quito Sur, en donde, según la autoridad, está abastecido en un 95%. Granda anunció que se trabaja en un modelo de gestión llamado ProSalud, que incluye un mecanismo de compra de medicinas e insumos modernizada, con un proceso de distribución que garantice el 100% de suministro. Posteriormente, el presidente Elías anunció que continuará con estos recorridos por las unidades médicas a nivel país para llegar a un abastecimiento óptimo. 127 informes ha emitido la Contraloría por irregularidades en los hospitales que conforman el sistema de salud pública. 25 de ellos con indicios de responsabilidad penal, que en algunos casos llevan más de 3 años en la Fiscalía. Las irregularidades en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y sobre todo del IES dejaron de ser solo rumores desde hace mucho, pues hay una cantidad importante de informes de Contraloría que ya las reflejaban desde hace varios años atrás. Solo en los últimos 2 años la Contraloría ha emitido 127 informes de los hospitales que conforman el sistema de salud pública, 25 de ellos con indicios de responsabilidad penal. Los últimos aprobados, en su mayoría, corresponden a la compra de medicamentos e insumos. Ahora que esta realidad es reconocida abiertamente en el gobierno, se espera que se actúe. Si no actúan, ellos son. La mafia está enraizada. Todo el mundo sabe que roba y todo el mundo quiere llegar para robar. Por lo tanto, conseguir funcionarios idóneos debe ser dificilísimo. Y es que la Contraloría solo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ya ha emitido 4 informes, 2 de ellos con indicios de responsabilidad penal. Esta información ya fue trasladada a la Fiscalía y se encuentra en esta entidad desde septiembre del 2017. Pero desde esa fecha hasta hoy,
no ha pasado mucho. Sarracín, exministro de Salud, quien es auditor médico y precisamente se encarga de la compra de medicamentos en varios hospitales que no pertenecen al sistema de salud pública, dice que este problema tiene solución, pero espera que se lo quiera solucionar. No se quiere. No se quiere. El que puede, perfectamente puede cambiar. No quieren cambiar. Consigo los mejores precios porque los laboratorios, al no tener que repartir, lo de la repartición, entre comillas, cae en favor del precio y se alcanzan pues cifras verdaderamente espectaculares. En junio del 2019 la Comisión Anticorrupción ya se reunió con Paul Granda para entregar denuncias. Poco después, en busca de respuestas, entregaron la información a Contraloría y finalmente a Fiscalía. En noviembre del año pasado, Granda incluso habló de la conformación de un comité de ética, de la desvinculación de los funcionarios que aparecen en los informes de Contraloría y de evaluaciones a los directores provinciales y gerentes de unidades del IES. Sin embargo, los comentarios e informes no han parado. Pero ahora, tras las palabras del vicepresidente, los ojos están en la actuación de las autoridades. Dayana Monroy, 24 horas. La excoordinadora del IES, María Sol Larrea, no se libra de los procesos penales que se derivaron de actos de corrupción durante su paso por el Seguro Social y de la mano del directivo Ramiro González, quien está prófugo. Larrea está en prisión por un caso de lavado de activos. Denuncias de prensa e investigaciones fiscales han destapado varios casos de corrupción que tuvieron su origen en la administración del Seguro Social, con Ramiro González como presidente del Consejo Directivo, ahora prófugo, y su más cercana colaboradora, María Sol Larrea, quien lleva cumplidas varias sentencias y ha regresado a prisión por más pendientes. El fiscal ha dicho que la UAFE remitió operaciones inusuales, eso nunca ha existido. María Sol Larrea fue clave en la contratación de servicios para el IES y esto le costó una sentencia de peculado. El no poder justificar su incremento patrimonial también le valió una condena por enriquecimiento ilícito. Y aun cuando se ha librado de otros, a la ex mano derecha de Ramiro González le restan 2 casos por los que mantiene medidas cautelares. Aún en etapa de instrucción fiscal, está en un proceso por lavado de activos, con orden de prisión, y por peculado con medidas alternativas. María Sol se encuentra en el sistema de protección de víctimas y testigos por la agresión sexual que sufrió ella. Se encuentra en un centro de privación distinto al de la Tacunga y se encuentra esperando que recurra este plazo de la instrucción fiscal. En el caso de lavado de activos, Larrea, su esposo y cuñado, según la teoría de la Fiscalía, estarían vinculados con empresas que recibieron contratos del IES por más de 35 millones de dólares. Su paso por el Seguro Social ha derivado en millonarios perjuicios para una institución que ha sido botín de la corrupción. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y el nuevo secretario nacional anticorrupción, José de la Gasca, aclaró cuestionamientos que en redes sociales le hicieron sobre una posible cercanía profesional en distintos momentos con Alexis Mera, Marcela Guiñaga y Alberto March. El funcionario además presentó una herramienta de alerta anticorrupción que estará disponible para denuncias ciudadanas. En su primera declaración pública como secretario nacional anticorrupción, José de la Gasca anunció que esta entidad luchará para recuperar el dinero producto de la corrupción. Que esos dineros que están en sentencia no se queden en papel escrito, no se queden escritos en piedra, sino que regrese ese dinero a las arcas del Estado. Sin embargo, recordó que es necesario que se transiten los procesos judiciales y el dinero puede ser recuperado una vez que en el caso exista sentencia ejecutoriada. Se necesita que Fiscalía, Procuraduría, Inmobiliar, entre otras instituciones, hagan la parte que les compete. Además, dice que el organismo apunta hacia la prevención y por eso, además de la implementación de normas ISO antisoborno, plantean una herramienta de alerta en casos de corrupción. Hemos puesto entonces al servicio de la ciudadanía a través de nuestra página web lo que hemos denominado el formulario de alerta de actos de corrupción. Esta se encuentra ya en la página web de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y además, José de la Gasca respondió a cuestionamientos que sobre su nombramiento se habían hecho en redes sociales, como por ejemplo que trabajó en el estudio jurídico de Alexis Mera, que trabajó junto con la asambleísta correísta Marcela Guiñaga, o que fue cercano a Alberto March, procesado por lavado de activos en exportación de oro. Fui contratado por el estudio jurídico, la persona jurídica del estudio Romero Menéndez, donde además de Alexis Mera hay otros profesionales de renombre, y ese estudio me contrató para hacer una gestión concreta. A eso se resume mi participación. Yo fui consultor externo de la Asamblea Nacional para la elaboración de COIP.
Mi trabajo duró 1 mes y medio. Sobre el tema March, yo no he sido abogado de Alberto March. Acompañé en una audiencia a uno de sus hermanos y hasta ahí llegó mi participación. Lleva una semana a cargo de esta secretaría y asegura que continuará el seguimiento de las investigaciones anticorrupción. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Atención, el gobierno prohibió la circulación de vehículos y limitó el tránsito de personas por el puente de Mataje hasta que Colombia construya el centro de control fronterizo. Hoy, los ministros del área de seguridad se reunieron en la frontera norte para analizar la situación del sector. Los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y la ministra del Interior conformaron el Gabinete de Seguridad realizado en San Lorenzo Norte de Esmeraldas. La principal resolución fue restringir el paso vehicular y comercial por el puente sobre el río Mataje. El paso queda habilitado durante el día para personas, pero a partir de las 18 horas hasta las 6 horas del siguiente día queda prohibido, pero permanentemente día y noche prohibido para artículos, mercancías, artículos de comercio y vehículos. El mayor problema en la zona es la no existencia del CEVAP, lo que impide un control migratorio en el área. Este puente, esta vía, conecta con la zona en donde hay mayor densidad en cultivos ilegales en Colombia. Así que para nosotros, por supuesto que es una preocupación en materia de seguridad. Estamos a la espera de que Colombia determine una fecha y un cronograma claro para construir el CEVAP. Los ministros realizaron un rápido recorrido en el puente sobre el río Mataje. En el lugar ya se estaba conformando una cooperativa de mototaxis. El alcalde recalcó la necesidad de sanear la insalubridad que existe en la zona. He conversado con la señora ministra y hay la apertura para ir resolviendo algunos problemas, los cuales se los hemos planteado, como el de agua potable y alcantarillado. Así la nueva disposición entra en vigencia de forma inmediata, pero aún faltan trámites legales por cumplir. En el gabinete del sector seguridad necesitarán un acuerdo ministerial respectivo que se emitirá. En tanto, los procedimientos legales se aplicarán tan pronto se emita este documento. Con relación a la circulación que exista, quedan habilitadas mientras estén en el territorio nacional, con las regulaciones que se acaban de establecer. Lo que no se puede es pasar con vehículos ni que entren vehículos. A quienes pretendían visitar Tumaco por vía terrestre, les toca esperar a que se construya el centro de control migratorio. Desde San Lorenzo Norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. 10 supuestos exguerrilleros del Frente 48 de las FARC fueron detenidos durante un operativo coordinado por los ejércitos de Ecuador y Colombia. Están acusados de extorsión y secuestro a transportistas, ganaderos y comerciantes de los dos países. Las investigaciones tomaron más de un año para dar con 10 de los integrantes de una banda delincuencial conformada por exmiembros de la guerrilla de las FARC que opera en el cordón fronterizo binacional. Eran los encargados de secuestrar y mantener en cautiverio a ciudadanos ecuatorianos. Luego eran traídos a Colombia y desde acá se encargaban de pedir a sus familiares cuantiosas sumas de dinero por su liberación. Entre los detenidos constan mujeres que se encargaban de suministrar información de las víctimas para su posterior secuestro o extorsión, exigiéndoles cuantiosas sumas de dinero para no atentar contra sus vidas, acusación rechazada por familiares de los capturados. Es una mentira, son padres que trabajan, les dan a sus hijos, y aquí siempre hacen la injusticia. Recién mataron al tío, lo mataron recién. Los detenidos operaban en el corregimiento La Victoria, territorio colombiano, y en la parroquia ecuatoriana de El Carmelo, donde ya se levanta información para garantizar la seguridad a sus habitantes. Queremos nosotros particularizar cómo serían los eventos que se hayan realizado acá en Ecuador. Y paralelamente cruzar información con nuestros homólogos de la policía colombiana para identificar a esas personas que se encuentran al margen de la ley. El cruce de información está activo entre grupos de élite de los dos países para dar con el resto de esta banda delictiva conformada por 29 integrantes que operaban en los dos lados de la frontera. En Nariño, Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Más noticias, amigos. El ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, dijo que no se opone a las operaciones de vigilancia marítima conjunta con Estados Unidos. Así lo afirmó en su comparecencia a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea.
Carrión explicó los motivos de su salida de la delegación diplomática en Estados Unidos. Desde su renuncia a la misión diplomática en Washington el 9 de enero pasado, Francisco Carrión no ha entrado en detalles sobre su público desacuerdo con las operaciones conjuntas de vigilancia con Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Frente a los asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales, no se opone a la necesidad de combatir el narcotráfico con ayuda. No me opongo a la realización de operativos de aerovigilancia marítima sobre el territorio ecuatoriano si ello contribuye a la desarticulación de organizaciones criminales. Debe haber un convenio internacional formal y concreto sobre estos operativos. El programa de cooperación Ecuador-Estados Unidos contra el narcotráfico permite estas operaciones que nacen también de convenios de las Naciones Unidas. Sobre esta base, los asambleístas se cuestionan. En las recientes operaciones autorizadas, ¿hubo violación a nuestra soberanía? Yo no me atrevería, no diría que ha habido una violación a la soberanía. Lo que se necesita es establecer un mecanismo que fije las bases y que fije los límites de cada una de las partes. Y es que cada vuelo de estas operaciones cuenta con personal de Fuerzas Armadas y Policía, además de la intervención de Fiscalía en caso de incautaciones o capturas. De ahí que los asambleístas insistieron en el origen del cuestionamiento del ex embajador. Es necesario un convenio bilateral que establezca las relaciones para los sobrevuelos entre Ecuador y los Estados Unidos. Todo documento que es firmado por representantes oficiales de países es un compromiso para ambos países, cualquiera que sea su nombre. Hubo coincidencias, que el narcotráfico debe ser combatido, que la capacidad operativa y tecnológica de Ecuador es limitada y que la cooperación es necesaria. Al final de la comparecencia, el embajador Carrión ha sido reiterativo en que no considera que haya habido una violación a la soberanía. Asambleístas que lo escucharon dentro de la comisión consideran que los acuerdos y convenios existentes dan legitimidad a las operaciones realizadas. Como militar y conocedor de las necesidades para enfrentar el crimen organizado, el asambleísta René Yandún cree que las operaciones ejecutadas en los últimos 10 meses no pueden ser consideradas violatorias. Los convenios y acuerdos que se hicieron inicialmente, parcialmente, son parte de la complementariedad de un objetivo final. ¿Y eso legitima las operaciones? Absolutamente, legitima las operaciones. Se esperan nuevas comparecencias en el Legislativo y un informe de esta comisión sobre lo expuesto por el ex embajador, su renuncia y las operaciones conjuntas contra el narcotráfico. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Asambleístas niegan que existe un blindaje para Diana Tamaín, quien está en juicio político, y una vez que se aprobaron las reformas al Código de la Democracia y que se tiene vía libre para el llamado a elecciones. César Litardo cree que el juicio debe pasar al Pleno de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea respondió al veto del Ejecutivo al Código de la Democracia, allanándose en 8 observaciones y ratificándose en 10. Darle las herramientas y la obligatoriedad al Consejo Electoral para que para que tenga un control efectivo del gasto electoral, ¿no? Un tema en el que se ratificaron fue el de los requisitos para los candidatos, sobre todo en los distritos. Lo mínimo que se le puede exigir a alguien que va a ser candidato por un distrito o por una localidad es que vote por sí mismo, ¿no? Porque parece ser que hay casos de personas que son candidatos en un distrito cuando han viven y ni siquiera votan por sí mismos. Estas reformas entrarán en vigencia para las elecciones del 2021. El CNE ya prepara el plan operativo y con eso el calendario electoral. Ante eso, los legisladores consideran que así el CNE llama elecciones para el 2021. A Tamaín no se salva del juicio político que pesa en su contra. El llamado a elecciones, eso se lo realizará, yo tengo entendido, unos 120 días antes del proceso eleccionario. Eso no le blinda. El proceso ya inició y por lo tanto tiene que concluir. Para lo cual falta el informe final. Más tardar el día jueves antes del pleno el poder tener ya el informe aprobado. Ante eso, César Litardo considera que el informe debe pasar al pleno para que se tome una decisión. Parece que hay muchas preocupaciones y de ser necesario en el futuro ver la posibilidad de que otros consejeros también puedan ser sujetos a juicio político. Si pasa al pleno, lo que faltan son los votos, y es que para destituir y censurar a Tamaín se requieren de 91 voluntades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Para este año, Petroamazonas invertirá 130 millones de dólares en la contratación de servicios y mano de obra en 3 provincias de la Amazonía. Esto es parte de la ley amazónica que busca el desarrollo de las regiones a través de las actividades petroleras, mineras y energéticas. Para este 2020, Petroamazonas invertirá 130 millones de dólares en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos a través de la contratación de servicios y mano de obra. Que la práctica es generar empleo local y bienestar. Eso es ponernos de acuerdo en temas mínimos. Esto es parte de lo acordado en la ley amazónica, que refiere a que los recursos económicos que se generan a través de las actividades petroleras, mineras y energéticas se asignen para comunidades de las regiones donde se realizan estos trabajos. Las actividades relacionadas con los recursos naturales no renovables sin duda alguna son polémicas, son complejas, pero quien les diga que la sostenibilidad del país es posible sin esos recursos les está mintiendo. Los objetivos principales sobre esta ley que se pretende extender a otras empresas, según Sonnenholder, es reducir los impactos ambientales, mejorar el desarrollo comunitario y precautelar la rentabilidad para el Estado. Pero sobre todo hay que tener desarrollo social e inclusión comunitaria, porque si no, insisto, la gente que es la directamente impactada, afectada, se va a sentir perjudicada y ellos más bien tienen que ser los primeros beneficiarios. Es así que en el 2019, el 83% de los trabajadores de Petroamazonas que prestan sus servicios en la Amazonía son nacidos o residentes en la región. Y alrededor de 6.800 amazónicos han sido vinculados a empresas y consorcios que prestan servicios para la estatal petrolera. Dependiendo, ¿no? En zonas de afectación del petróleo nos han apoyado a las comunidades, más que todo la mayoría que estamos aquí somos emprendedores que hemos nacido de zonas de influencia. En Lago Agro con cámaras de Freddy y Toapanta, Paul Coello, 24 horas. Otro tema, el gerente de medios públicos, quien asistió a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, se comprometió a cancelar las liquidaciones pendientes tras la reducción de personal y el cierre de varios medios incautados. Extrabajadores han esperado cerca de 2 años por el pago. Eugenia Espinosa trabajó 18 años para Editorial Uminasa, incautada al Grupo Isaías en 2008. En manos del gobierno anterior cuenta que las cosas fueron empeorando con cada año que pasaba. De 60 trabajadores quedaron apenas 12 y en junio de 2018 lo que parecía inevitable. La editorial cerró. La gerencia de medios públicos ofreció entonces cancelar las liquidaciones correspondientes en 30 días máximo. Han pasado casi 2 años y eso aún no ocurre. No hemos logrado conseguir un empleo estable. O sea, yo he sobrevivido con algo de lo que pude sacar de mi cesantía, fondos de reserva y trabajos eventuales que he tenido. Cuentan que incluso le han planteado el caso al ministro de Economía, pero que aún así no han tenido respuestas. En esta misma espera se encuentra también Jorge, desvinculado de una de las radios incautadas en 2019 tras 17 años de labores. Agrega que el cambio constante de administradores frustra las conversaciones. Han pasado 5 gerentes. 5 gerentes, uno dura 2 meses, uno dura 3, el otro dura 4 meses. Y en fin, son temas que a la larga sí nos perjudican. Pero el atraso del pago de liquidaciones es un problema que arrastra a otros y que se suma a la mora patronal que mantienen las organizaciones con el IES. Ninguno de los empleados que hemos salido de los 12 no podemos atendernos en el IES justamente por este atraso. En eso coincide Darwin Moreno, despedido de otra radio incautada luego de 5 años de trabajo. Hoy afronta un proceso coactivo por un crédito educativo que no ha podido pagar. No puedo utilizar servicios bancarios, no puedo utilizar nada. Prácticamente en el sistema financiero no existo. Este miércoles a la Comisión de los Trabajadores acudió Luis Eduardo Velarde, gerente de medios públicos hace 3 meses. Aseguró que las obligaciones se cancelarán y que no habrá reducción de personal en 2020. Pero yo me hago responsable aquí de que les voy a pagar. Lo que sí les pido, disculpen que los diga, es un poquito más de tiempo. A los ex trabajadores entonces, por ahora, solo les queda seguir esperando. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El gobierno busca acciones inmediatas para reparar el daño en el acueducto La Esperanza en la provincia de Manabí. Esta tarde se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Energía y los alcaldes de 3 cantones para solucionar este tema.
Ya son 8 días que están sufriendo por la escasez de agua potable. Los cantones de Manta, Montecristi y el más perjudicado, Jaramillo. Esto por el daño de un panel eléctrico en la planta La Esperanza, que bombea el agua cruda a dichos cantones. Estamos sin agua y una preocupación porque uno tiene las criaturas pequeñas. Ante este problema de escasez de líquido vital se reunieron este jueves el ministro de Energía, el secretario nacional del Agua, el gerente general de Petroecuador, el gobernador de Manabí y los 3 alcaldes manabitas. Aquí se llegó a un acuerdo y se realizó la firma de un convenio interinstitucional, donde Petroecuador se hará cargo de desembolsar el dinero para dar solución a este problema. Se va a proceder a la suscripción de un acuerdo interinstitucional entre Petroecuador, los municipios de Manta, Jaramillo y Montecristi, con la finalidad de que Petroecuador transfiera los recursos que necesitan para una reparación integral que va más allá de la tarjeta. Pero yo lo único que sé decirle un mensaje para el gobierno, muy agradecido. Nosotros en Jaramillo hemos sido los más perjudicados. El tiempo que durará la reparación del acueducto es de 4 días. Mientras tanto, los GATS, cuyos alcaldes están aquí presentes, garantizan el suministro de agua potable mediante la provisión de tanqueros. En la provincia de Manabí, César Macías, 24 horas.